Vamos a la noticia política, tiene que ver con Cambio Radical. A propósito de las últimas decisiones de la Fiscalía, pues hay algunos reclamos al interior del propio partido sobre quién va a asumir la responsabilidad de los avales que tienen hoy a varios de sus militantes en la cárcel. El mapa de Cambio Radical, Lucas, está muy complicado y la noche que llega, porque hay más datos. Tenemos Guajira, tenemos Cundinamarca, ¿no? Alcalde de Girardot. Sí. ¿Tenemos noticias nuevas de Amazonas? El gobernador de Amazonas se anuló su elección en su momento, el Consejo de Estado, por lo que está fuera del puesto. La pregunta, Lucas, es quién responde, y solamente sale un señor a decir, yo les dije que eso iba a pasar, que es Carlos Galán. Yo les dije que eso iba a pasar. Y de resto, ¿quién asume la responsabilidad política por unos avales con los que se ganan unas elecciones que luego resultan los señores en la cárcel? Pues esa es la pregunta, Julio. Hay una codirección en este momento colegiada en el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras, compuesta por el senador de este partido, Bernabé Celis, y nuestro invitado, el representante a la Cámara, Rodrigo Lara. Ah, perfecto. Doctor Rodrigo, buenos días. Julio, buenos días. ¿Cómo está? Cordial saludo. Muy bien. Usted, a propósito de algún señalamiento que se le hizo la semana pasada, fue enfático en decir que eso era mentira. Creo que fue cuando lo acusaron de el aval del gobernador de La Guajira, Lucas. Del alcalde de Riohacha. Del alcalde de Riohacha. Del alcalde de Riohacha. Fue fulminante en decir en su cuenta de Twitter, yo no tengo que ver nada con ese aval. Miente quien diga o quien me relacione con ese aval. ¿Cuándo sabremos, doctor Rodrigo, quiénes son los responsables de los avales de los que están en la cárcel y los que van a meter esta semana? Bueno, Julio, buenos días. Ya que no tengo la vocería del partido, voy a hablar como representante a la Cámara y voy a hablar básicamente de estas situaciones, porque yo también estoy, debo serle sincero, un poco golpeado y muy aburrido a veces con la imprecisión con que se hacen algunas acusaciones y con la libertad con la que algunos han pretendido lavarse las manos con uno. Mire, yo asumí la dirección del partido Cambio Radical a finales del mes de junio de 2015, Julio. Y eso basta con meterse a Google y verificar la fecha en que yo asumí la dirección de ese partido. Yo asumo la dirección de ese partido cuando prácticamente todos esos avales que usted menciona se habían otorgado. Usted entenderá que el proceso de otorgamiento de un aval pues no es un asunto de un día. Es un proceso que toma meses, que se va cuajando. Son discusiones o negociaciones que se dan entre sectores políticos y un partido. Eso empieza desde 2014. Y yo asumo a finales de junio, cuando realmente existía solo un asunto pendiente por definir dentro del Cambio Radical, un asunto sencillo, y era el aval de Bogotá. Porque cuando yo llegué a la dirección del partido, el partido le iba a entregar el aval a Rafael Pardo. Yo freno esa decisión porque además era de mi esfera de competencia, porque yo era representante de la Cámara por Bogotá, y tomo la decisión de Bogotá y Huila. Yo respondo en lo personal, como Rodrigo Lara, por el aval del gobernador del Huila y por el aval del alcalde de Bogotá, porque son dos avales cuya decisión me correspondió a mí. Pero el resto de avales se habían otorgado, y se habían otorgado en virtud de un sistema que a mí me parece reprochable, que es un sistema que consistió y que fue diseñado por la dirección anterior en decir, miren, les entrego un poder a los diferentes líderes regionales para que otorguen los avales. Es decir, les entrego un poder para que sean ustedes los que firmen, para que la dirección no tenga que firmar, que es una manera como decir, hagan lo que quieran ustedes en sus regiones sin que eso salpique y tenga que afectar a la dirección de Cambio Radical nacional anterior a la que yo asumí a finales de junio. Y ese sistema empezó a operar de esa manera. Se crearon una serie de dirigentes regionales, se les otorgó un poder y esos dirigentes regionales otorgaron los poderes entre el mes de mayo y principios del mes de junio. Cuando yo llego a la dirección del partido, Julio, todo el mundo estaba en campaña. La señora Oneida Pinto, por ejemplo, le otorgaron un aval a mediados del mes de mayo y yo llego a finales de junio. A mí me ofrecen esa dirección del partido y yo la verdad no la busqué. ¿Qué interés podía tener yo en asumir semejante problema
porque en ese momento había una fuerte discusión, dado que la situación estaba en crisis dentro del partido por la renuncia del director anterior. A mí me pidieron que la asumiera porque se trataba de dirigir el partido en un momento muy difícil, que era llevar a cabo las elecciones, tomar la decisión de Bogotá y enfrentar a los críticos. Entonces, pues a veces, por ejemplo, se hacen unos juicios muy ligeros. Es que usted otorgó los avales, yo no los otorgué. Yo asumí la dirección a finales de junio y mi pecado es haber recorrido todo el país acompañando a todos los candidatos. Acompañé efectivamente al responsable de la Costa Caribe, el doctor Alex Char, que ha sido un extraordinario alcalde de Barranquilla, que cambió la cara de Barranquilla a una gira por toda la Costa Caribe, desde Córdoba, Sucre, hasta La Guajira, y mi pecado es haber ido a una gira en donde estaba la señora Oneida Pinto, y le expresamos apoyo a la candidata a la gobernación de Cambio Radical como le expresamos apoyo a todos los candidatos. Ese fue mi pecado, pero a mí nadie me puede endilgar ni me puede inculpar de haber otorgado ni ese aval de Riohacha, ni ese aval de la gobernación de La Guajira, como han pretendido algunos, y yo hoy vengo y hago una voz de protesta y le pido a aquellas personas que con tanta ligereza escriben a veces que verifiquen muy bien sus datos, porque pues también están jugando con el buen nombre de las personas. A ver, Lucas, dos conclusiones. La primera, este señor está mamado en su partido, cansado, no tiene por qué seguir aguantando todo el palo de algo que según él no hizo. Y lo segundo, la culpa es de Carlos Galán, porque sí, el que tomó la decisión de descentralizar la entrega de darle las decisiones a las regiones fue Carlos. Exactamente. Representante, pero usted en su calidad de presidente del partido Cambio Radical, ¿qué posibilidad tenía de revocar estos polémicos avales? Ninguna, Lucas. El que haga un show público de revocatoria de aval está haciendo un show, porque cualquiera que esté en este medio sabe que aval otorgado es aval irrevocable. Así lo ha dicho el Consejo Electoral en innumerables ocasiones. Y yo también quiero ser muy enfático en esto. El aval de la señora Oneida Pinto se venía cuajando desde 2014. Desde 2014 el aval se conocía dentro de Cambio Radical, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Es decir, y se discutió en las reuniones de Unidad Nacional. Las reuniones de Unidad Nacional fue un intento patrocinado por la Presidencia de la República para que los partidos liberal, el Partido Conservador, si no estoy mal en ese entonces, en todo caso la U y Cambio Radical, se pusieran de acuerdo alrededor de un solo candidato regional. Lógicamente eso resultó muy difícil. Funciona más o menos entre la U y Cambio Radical, en unos departamentos sí, en otros no, pero resultó ser muy difícil. Y si usted va y pregúntenle, no sé, eso no me lo invento yo, a los codirectores de ese entonces del partido de la U, si no estoy mal estaba Roy Barreras y el señor Zambrano, si estoy mintiendo. En la dirección anterior de Cambio Radical presentaba el nombre de la señora Oneida Pinto, y no lo hacía de mala fe, simplemente contra la señora Oneida Pinto, pues no había información, no había realmente nada que permitiera entender qué era lo que se dice hoy en día. Y yo creo que el director anterior, el doctor Galán, obró de buena fe, porque es un hombre que obra de buena fe. Pero ahí se defendió y se presentó el nombre de Oneida Pinto durante 4, 5, 6 meses seguidos, hasta que ustedes en la W, si no estoy mal, empiezan con el escándalo señor Oneida Pinto. Cuando estalla el escándalo es cuando dicen señor Oneida Pinto se tiene que ir. Pero durante meses se cuajó ese nombre. Se discutió, y pregúntenle a los directores de otros partidos, a ver si eso es mentira. Entonces, yo no otorgué ninguno de esos avales, yo llegué cuando eso ya estaba totalmente consumado, y me pidieron el favor que asumiera la dirección del partido, no la busqué, pregúntenle a mis colegas de Cámara, con muchas reticencias la acepté. Lo que pasa es que yo no soy hombre de eludir responsabilidades, no soy hombre de esconderme bajo la cama cuando asumo una responsabilidad, la asumo de verdad. Y la asumí de verdad y salí a defender el partido, porque también el partido en ese momento estaba creciendo y estaba copando territorios en todo el país que antes eran de partidos tradicionales. Cambio Radical creció porque le quitó espacios al Partido Liberal, al Partido de la U, en fin, y obviamente eso generó que los ataques contra Cambio Radical y contra Germán Vargas crecieran. Mi papel fue salir y poner el pecho y defender al partido. Y yo creo que es lo que le estoy pidiendo en el artículo del Tiempo al actual vocero. Lo conmino a que salga no a responder por los salga a defender al partido, porque cuando no salen a defender el partido, todo el mundo se siente libre de coger y darle garrote al partido cuando tiene muchas cosas positivas que mostrar.
Representante Rodrigo Lara, pero así como usted nos está pidiendo, es importante hacer memoria, porque cuando renuncia el senador Carlos Fernando Galán al partido por cuenta de las críticas que tiene de no poder revocar ciertos avales que él no había otorgado, sino que había otorgado otra persona dentro de la colectividad, y renuncia porque no le quieren aceptar que se revoquen esos avales por cuenta de la influencia que tenía la familia Char dentro de Cambio Radical. Ahí es cuando usted llega a Cambio Radical a ser el director, ahí es cuando usted lo nombran como nuevo vocero y director de Cambio Radical. Y usted, aquí en la W Radio, en entrevista que tuvimos hace unos años, defendía a la señora Neuda Pinto, sí, defendía lo que pasaba con la familia Char. Entonces venir a decir, pero discúlpeme, le digo una cosa, permítame, representante, venir a decir que es que usted lo que salió fue a poner el pecho por el partido, a defender al partido porque no lo buscó y porque simplemente estaba respondiendo a una obligación como militante de esa colectividad, pues sí parece un poco extraño, porque en ese momento, cuando su amigo y compañero de fórmula, Carlos Fernando Galán, renunció haciéndole crítica al partido, usted no tuvo ningún problema de llegar a ocupar ese puesto y a defender lo que él criticaba. Reitero, yo llegué un mes y medio después y yo sí salí a poner el pecho por el partido, porque es que yo creo que el partido no se puede resumir a una situación del departamento de La Guajira. Este es un partido que ha llevado a que Germán Vargas Lleras sea vicepresidente. Y mire, ahorita con todos estos escándalos de Odebrecht, que son absolutamente repugnantes, que llegan a altas esferas de los dos, del actual y del anterior gobierno, y que al mismo tiempo puede llegar a afectar al Congreso de la República, usted va y observa que de los 40 billones de pesos que ha ejecutado el vicepresidente bajo su responsabilidad, no hay un solo escándalo. No hay un solo escándalo. Es un ejemplo de ejecución eficaz y honesta de los recursos públicos. Y eso es lo que representa realmente la esencia de este partido. Obviamente que tenemos ese desliz, ese gran problema, por no llamarlo de esa manera, pero no una expresión, ese gran problema que es el de La Guajira, ese es el talón de Aquiles de Cambio Radical. Pero eso básicamente fue y entró y llegó también de la mano de unos dirigentes caribes que se han caracterizado por ser los mejores alcaldes de Barranquilla y que han recuperado Barranquilla, un error, una equivocación, pero que de ninguna manera puede convertirse en la cruz de todo un partido. El problema de La Guajira es un problema de todos los partidos. Mire, son 5 gobernadores los que están en este momento en tela de juicio o con imputación de cargos. Partido Liberal, Partido de la U. Lo que pasa es que también hay una máquina de desprestigio contra esta colectividad que solamente quiere ver ese lunar. Entonces, a mí sí me parece que en esto, y eso es lo que yo estoy pidiendo, que salgan a poner el pecho y que salgan a responder por el partido. Este es un partido que tiene que mostrarle al país la única y real transformación en materia de infraestructura que se ha hecho. 40 billones de pesos ejecutados de manera intachable y transparente. Se hizo lo que nunca se ha hecho y de manera transparente, y más aún resaltando la gestión que ha tenido el vicepresidente de cara a esta repugnancia que produce la corrupción alrededor de Odebrecht. Ni un solo escándalo de esa naturaleza. Y si vamos a mirar el resultado del partido en la costa caribe, pues está el ejemplo de Alex Char. Cogió una ciudad completamente deprimida y le devolvió la sonrisa a una ciudad que estaba en manos de la peor politiquería. ¿Qué error se ha tenido en este país? Sí, se hizo un acuerdo con un sector político en La Guajira que ha sido desastroso, y nos han querido enrostrar ese tema de La Guajira permanentemente. Esto es lo que yo le pido al doctor Bernabé Celis. Entonces, yo asumo la dirección del partido con muchas reticencias, porque yo sabía lo que iba a significar para mí personalmente tener que salir a poner el pecho y defender el partido. Tener esa situación, pero es mucho más grande lo que representa y lo que ha hecho el vicepresidente, lo que ha representado lo positivo de Cambio Radical, que el problema o el lunar de La Guajira. Cambio Radical no se reduce a ese problema, que es un problema histórico, que es un problema antiguo y que es un problema que viene además de mucho tiempo atrás y que comparten otras colectividades. Esa fue mi decisión de tomar la dirección de Cambio Radical, la motivación de tomar la dirección de Cambio Radical, y se lo reitero, me lo pidieron, con muchas reticencias acepté y salí entendiendo que esa era la misión. Doctor Lara, Radical no se puede resumir a la situación de ese departamento. Doctor Lara, el senador Bernabé Celis, como ya lo hemos mencionado, pues ha pedido que se investigue quién es responsable de haber otorgado los 3 avales cuestionados, Amazonas, Guajira y Riohacha. ¿Usted estaría de acuerdo con que se sancione al responsable o a los responsables de entregar estos avales, o al menos se les quite la posibilidad de entregarlos? Pues mire, cuando yo llegué al partido, yo me encontré con esta situación, que debo decir es una situación supremamente grave, porque es una manera de desarticular
un partido. Cuando usted le entrega plenos poderes a una persona en una región para que haga lo que quiera, sabiendo usted muy bien lo que va a hacer, porque usted lea una columna que yo escribí hoy en El Tiempo sobre responsabilidad de mando en la fuerza pública, que es exactamente lo mismo. A un comandante de la fuerza pública lo condenan por omisión, por los delitos de sus subordinados, cuando debía saber lo que estaban o debía inferir lo que estaban haciendo sus subordinados. Y descentralizar los avales para que otra persona los entregue es una forma de lavarse las manos como Poncio Pilato. Entrega, pero no me toque a mí, y si hay un escándalo me voy. Eso no puede ser en un partido. Uno cuando asume un partido pone el pecho, uno no puede asumir dignidades sin responsabilidades para quedar bien permanentemente con los medios de comunicación. A mí me tocó encontrarme con esa situación de desarticulación y sacar unas resoluciones internas precisando muy bien, y notifiqué a todos los responsables regionales que no solamente ellos asumían la libertad de entregar los avales, sino que asumían la responsabilidad personal. Y les dije muy claramente, responsabilidad personal por lo que estén firmando. Ustedes no van a firmar impunemente. Esas resoluciones las expedí. Esos son los únicos documentos que yo puedo expedir, además del aval del departamento del Huila y del aval de Bogotá, que como les señalé muy bien fue el último que se entregó porque iba en un principio para Rafael Pardo. Yo volteé el timón de un timonazo y se lo entregué al señor Enrique Peñalosa. Entonces, pues ahí están las circulares que yo expedí. Y lo que yo estoy pidiendo, yo no me estoy pidiendo naturalmente que al señor Bernabé Celis es que salga y defienda esta colectividad, porque los contradictores y quienes tienen información también sesgada están o se sienten libres de salir a pegarle permanentemente a la colectividad, con lo que hay muchas cosas que mostrar que de pronto tal vez no han hecho muchos de los contradictores políticos. Vamos a conectar nuestra señal internacional a esta hora. Son las 6:30. Quienes entran en la sintonía escuchan a Rodrigo Lara, director de Cambio Radical, congresista, explicando el debate sobre las responsabilidades de los avales que terminaron con dirigentes de Cambio Radical en la cárcel. Hay serios problemas en varios lugares del país que tienen la matrícula de Cambio Radical. Representante, estoy leyendo el artículo 10 de la ley 1475 de 2012. Dice: inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades se encuentran incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el período para el cual resultaren elegidos por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. En esta ley, doctor Rodrigo, sacaron a los responsables de delitos de corrupción. Ese fue el gran mico de esa ley. Pero, por ejemplo, en el caso de Kiko Gómez, quien tiene investigación en un proceso por paramilitares, en ese caso, ahí tumbaría más de un directivo de Cambio Radical. Es decir, sí existe responsabilidad para quienes inscriben los candidatos, al menos que resulten condenados, al menos en este apartado de delitos con los paramilitares, ya que los de corrupción, pues los mismos políticos metieron el mico blindándose en la ley. Sí, ojalá procedan y ojalá sancionen a aquellos que hayan entregado ese tipo de avales. Ahora bien, sobra decir que ese aval es de 2011. Usted recordará, Julio, que a mí, nunca me han regalado nada, a mí me robaron mi credencial en 2010, recordará, con los famosos 13 votos de Carmen de Bolívar que le aparecieron a un congresista del Valle. Yo en esa época estaba dedicado al sector privado. Yo trabajaba en representación de representaba empresas de telefonía móvil. Yo regresé a la política hace 2 años. Y el año pasado, en junio, asumí la dirección de esta colectividad. Yo realmente volví después de mucho tiempo de estar por fuera. Yo no tengo ni idea de quién estaba director de la colectividad en ese entonces. Habría que preguntarles a ellos, a los que llevan mucho tiempo dentro del Cambio Radical, muchos años dirigiendo Cambio Radical, y quiénes otorgaron esos avales. Yo no tengo la más remota idea. Yo llegué hace 1 año porque me pidieron que saliera a enfrentar esa tormenta que se estaba dando en contra de la colectividad
a principios del mes de julio y llevar a buen puerto la colectividad lo que pasa en las elecciones de octubre. Es que también hay que reinventar el Consejo Nacional Electoral. Usted fue víctima de lo que usted nos está contando, los 13 votos de un colega suyo del Valle del Cauca, pero mientras que los propios políticos sean los que nombran a sus jueces en la máxima corte electoral, pues ganarán los políticos que tengan los amigos allí, y usted fue víctima de eso. A usted le pasó. Usted perdió esa pelea. Doctor Lara, vamos a su columna hoy del Tiempo. Usted ya nos habló hace un par de semanas sobre esas preocupaciones que hay con el tema de la justicia especial. Y hoy vuelve usted al tema de la cadena de mando. Hay pues una discusión en donde iría ganando en el Congreso el fiscal general de la Nación sobre el tema de las fechas. Porque pues después en la justicia especial, por ejemplo en el caso de los responsables de narcotráfico, pues quién sabe cuántos seguirán con el negocio, y cuando opere el tribunal van, confiesan y listo, quedan 0 kilómetros, pero se ganaron quién sabe cuánto dinero y cuánto tiempo con el narcotráfico. Pero la preocupación está también con los militares. Una justicia especial que no le gusta al fiscal general de la Nación, que tiene serias observaciones, en donde no está metido el procurador, quien se está metiendo porque piensa que él es el representante del gran problema que son las víctimas. Y ahora, con los militares también un poquitico mareados al tratar de interpretar que están cambiando las condiciones de igualdad de la ley y del tribunal, pues yo no sé usted qué tanto futuro está viendo con esa justicia especial. Es que mire el detalle que nos dimos cuenta con Lucas. ¿Quién está defendiendo a los militares? Una batería de abogados encabezado por uno de los abogados del proceso de paz, Manuel José Cepeda. ¿Ahí no hay como un cortocircuito? Bueno, Julio, aquí digamos que hay 3 temas. El primero, responsabilidad de mando de los militares. Los militares están muy satisfechos con el artículo que elaboramos en el Congreso de la República. Como explico hoy en mi columna, el artículo sobre responsabilidad de mando parte del mismo criterio de atribución de responsabilidad del artículo 28 del Estatuto de Roma, que va parte de la posición de garante que tiene un alto mando o un mando, en virtud del control efectivo sobre su tropa, solo que le agregamos 2 exigencias probatorias adicionales. Demuestre que ese militar, ese mando tenía control jurisdiccional, y demuestre que ese mando podía interrumpir una conducta delictiva de sus subordinados. El artículo es perfectamente satisfactorio y tiene elementos probatorios adicionales a los del artículo 28 del Estatuto de Roma, porque este es un artículo especial hecho para un ejército regular, mientras que el artículo de Roma está hecho en primer lugar para juzgar organizaciones criminales. A mí me parece que esto es satisfactorio y la fuerza pública está muy contenta. Aquí creo que se lo manifestó un día el mismo general Mejía en sus micrófonos. Están satisfechos y están contentos y sienten que este es un régimen justo, que no les va a regalar nada. Simplemente lo que piden los militares son condiciones de justicia objetiva, que les permita defenderse en caso de que existan ataques, pero también de juzgar a quienes hayan cometido delitos. En lo que tiene que ver con los civiles, los terceros civiles, que ha sido un tema, o los terceros no combatientes, que ha sido un tema de mucha discusión, yo introduje en la JEP un artículo muy importante que precisa, esta era una de las inquietudes del fiscal, la relación de los particulares con la JEP. Enunciado general, los particulares solo comparecen voluntariamente. Si les piden que comparezca, ellos deciden si van y se presentan. Y solo podrán ser requeridos exclusivamente los que hayan cometido realmente delitos o hayan sido determinantes en delitos de lesa humanidad. Esto es muy importante. No puede ser requerido cualquiera. Y en todo caso, y esto lo agregué y me parece fundamental, cualquier actuación que se adelante contra un particular no podrá basarse solamente en un testimonio. Tiene que ser corroborado extrínsecamente. Eso significa que tienen que haber otros medios de pruebas para evitar cacerías de brujas o declaraciones injustas. Yo propuse que ese particular, y yo creo que esto va a tener mucha acogida en el Senado, porque abrimos el debate en Cámara, ese particular tenga la opción, si es requerido obligatoriamente, o de quedarse en la JEP, o de irse para la jurisdicción ordinaria, con compulsa de copias, por supuesto, por parte de la JEP, porque no estamos buscando impunidad. Pero que en virtud del principio de juez natural, el particular, si se quiere ir para la jurisdicción ordinaria, que lo dejen irse para allá, porque la JEP está hecha sobre todo para combatientes. La justicia transicional está hecha, es en su esencia, en su filosofía, para combatientes. Entonces esto es muy importante. Y en lo que tiene que ver con las observaciones del fiscal, que son muy importantes y muy juiciosas,
yo quiero resaltar lo siguiente: se avanzó, y él mismo lo reconoció, se avanzó en el tratamiento de los reincidentes. Pero aquí hay una pequeña inquietud en lo que tiene que ver con los delitos de tracto sucesivo. Y para el oyente, un delito de tracto sucesivo es un delito que, por ejemplo, empieza antes del 1 de diciembre de 2016, por ejemplo, un secuestro o lavado de activos, y digamos que se sigue ejecutando hasta bien entrado 2017. Después de la fecha, digamos, límite para la competencia de la JEP, el lavado de activos o el secuestro. Este es un problema técnico que se resolvió parcialmente. ¿Qué propone el fiscal? Dicen, miren, yo creo que esos delitos de tracto sucesivo tienen que ir para la jurisdicción ordinaria, es decir, son de mi competencia. Y es normal, lavado de activos, la mejor investigación la puede hacer el fiscal mucho mejor que la JEP, es apenas lógico. Sin embargo, eso necesita un régimen de transición, eso no puede ser abrupto, no se le pueden cambiar tampoco las condiciones con quienes se negoció. Un régimen de transición en la ley. Sincerémonos, que el delito de tracto sucesivo como el lavado de activos termine el 1 de junio o el 1 de julio de 2017. Y a partir de ese momento, si no han entregado los bienes, pasa para la jurisdicción del señor fiscal general de la Nación. Yo creo que las observaciones del fiscal nos permitió mejorar muchísimo la JEP, y yo creo que vamos, digamos, en dirección correcta. ¿Qué falta? Lo de los militares, yo le pido al Senado que no los toque, eso quedó perfecto, y así lo manifiesto en mi columna y explico y justifico básicamente la medida que adoptamos. Yo creo que se va a avanzar en lo que tiene que ver con los particulares, se le da la opción a los particulares, a los civiles, a los no combatientes, de salirse la JEP si lo desean. Y segundo, precisar, como lo señala el fiscal, lo que tiene que ver con delito de tracto sucesivo, y yo creo que la JEP queda equilibrada. Bueno, y que el Congreso decida si introduce o no la participación de la Procuraduría. Doctor Lara, esta es la última pregunta, agradeciendo su tiempo y molestándolo temprano de lunes. A propósito de la justicia, ayer quedó claro quién es el ministro de Justicia en Colombia, ¿no? O sea, quedó clarísimo en un reportaje que leímos en El Espectador, y quién es el que está defendiendo y manejando ese Tribunal de Justicia. El exministro Yesid Reyes. Ayer habló como ministro de Justicia, mientras que se reclama la presencia del otro ministro de Justicia, que está en campaña. ¿De qué? No sabemos. El señor ministro de Agricultura está desaparecido con un lío tan grande como este edificio de Caracol por cuenta del Banco Agrario. La señora ministra de Trabajo ayer concedió un reportaje al diario El Tiempo de absoluta participación en política. De 14 preguntas o de 20 preguntas, solo una tuvo que ver con su cartera. De resto, política. El ministro Cristo dando la pelea dentro de su partido para que ustedes, en Cambio Radical, no se acerquen a los liberales y seguir ellos adelante con su consulta o candidatura propia. El ministro Cárdenas con los conservadores armando su candidatura. El señor vicepresidente reunido con los conservadores, reunido con más de la mitad del partido de la U que ya está de su lado, reunido con Simón Gaviria, participando en política. ¿A usted no le parece que así como usted está un poquito cansado esta mañana de la situación suya en Cambio Radical, los colombianos ya estamos cansados de estos ministros y del vicepresidente haciendo política desde sus cargos? Ya sabemos para dónde van todos. ¿No le parece? El procurador les va a meter hoy una tarjeta roja diciéndoles que ya no más, pero nunca los va a destituir. Aquí no han destituido a nadie por participación en política. ¿A usted no le parece que ya llegó la hora de que ministros y vicepresidentes pues se hagan un ladito? Bueno, Julio, yo sí creo, pero con una diferencia sustancial. Es que el vicepresidente no es un funcionario de libre nombramiento y remoción. Yo entiendo los ministros son fusibles, los nombra un gobierno como agentes del presidente, para que sirvan y administren una política sectorial. El vicepresidente es dueño de la fórmula. El vicepresidente fue elegido democráticamente en una fórmula, es dueño también del tiquete. Yo creo que no recibe el mismo tratamiento un vicepresidente al que puede recibir un ministro. Es una renuncia distinta, y porque está renunciando a un mandato popular, a una elección popular. Yo creo que el vicepresidente tomará su decisión en el momento que le parezca más oportuno, y no creo que pueda ser objeto de una presión como lo es un ministro. El vicepresidente de la República fue elegido democráticamente y tiene legitimidad como la tiene el presidente, y no creo que el procurador pueda entrar a presionar a un vicepresidente para que renuncie o no, como si lo puede hacer con un ministro. Con los ministros sí lo va a hacer hoy, pero usted sabe que eso no llega a ninguna parte. Pero ¿no le parece entonces? Pues yo le entiendo que usted no se quiere meter con el vicepresidente, pero ¿no le parece que los ministros
De verdad, ya, suficiente. Es que están participando en política, están en eso y no están respondiendo por su trabajo, doctor Lara. Están participando en política hace rato, diría yo. Sí, no es como el vicepresidente. Doctor Lara, feliz mañana, gracias por atendernos. Gracias, Julio. Un abrazo. Usted muy amable. A ustedes, muy amable. Muy gentil. Pues Camila,